Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El movimiento Juntos Podemos, que aspiraba a participar en las elecciones del 2021, aseguró que apelará a la eliminación del registro de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral. La organización política, al igual que Fuerza Compromiso Social, Libertades Pueblo, Justicia Social, quedaron fuera del registro de organizaciones políticas luego de que el Pleno del organismo electoral resolvió dejar sin efecto la inscripción de estos grupos como parte de un proceso administrativo de revisión. De acuerdo a Francisco Andino, exministro de Salud y primer candidato a la Asamblea Nacional por Juntos Podemos, se está cometiendo una ilegalidad, pues sí se cumplió con más de la cantidad de firmas que se requería para inscribirse. Siete de la mañana con 43 minutos, 7:43 minutos. Saludamos entonces al doctor Francisco Andino, exministro de Salud y primer candidato a la Asamblea Nacional por Juntos Podemos. Doctor Andino, buenos días. Gracias por acompañarnos a través de Punto Noticias en Pichincha Universal. Les saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Ustedes ya presentaron esta apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral tras la eliminación de su organización política por parte de 3 de los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo lo tomaron? ¿Cuáles son las acciones que van a emprender para tratar de enfrentar esta situación? Bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días y muchas gracias por la entrevista. A usted y a Alexis y a todo el pueblo ecuatoriano a través de esta prestigiosa emisora, sobre todo a los hermanos de la provincia de Pichincha y el Cantón Quito. Gracias por tenernos en este momento y poder explicar al pueblo ecuatoriano la verdad de lo que sucede en el Consejo Nacional. Hemos presentado nosotros una apelación a una resolución espuria, irritante y verdaderamente ilegal, ilegítima e inconstitucional. ¿Por qué decimos esto? Porque el movimiento Juntos presentó para su inscripción 960,000 firmas y hemos pasado 8 años en una organización que verdaderamente fue resuelta para su aprobación el 7 de marzo de 2018. ¿Eso qué quiere decir? Que cumplimos con todas y cada una de las condiciones que pidió el Consejo Nacional Electoral y que verdaderamente no nos quisieron, hasta la fecha, seguir perturbando nuestra participación justa, democrática y constitucional. Porque lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral en este momento es violentar el derecho de participación, que es un elemento consagrado de la democracia. Y al final de esto, imagínese usted lo que está provocando. Porque al eliminar la resolución del 7 de marzo del 2018, está dejando un vacío legal a 20 alcaldes que ganaron con el movimiento Juntos Podemos, 3 prefecturas, 80 concejalías y un sinnúmero de juntas parroquiales. ¿Qué quiere decir? Que ellos participaron ilegalmente, ilegítimamente e inconstitucionalmente. Al final, el contralor que se ha metido en este embrollo, que no tiene nada que ver en la función electoral, sí en la función de control de los recursos económicos del Estado, del cual el movimiento Juntos Podemos no ha recibido un solo dólar del Estado para poder nosotros ser observados por la Contraloría. Y más aún todavía, hemos sido ya cuestionados y sancionados. ¿Qué quiere decir esto? Esto no comienza ahora. Comenzó en agosto del año pasado. Y en agosto del 2019, sí. Y el 2 de enero de este año, tanto el Consejo Nacional Electoral como el Contencioso Electoral sancionó a favor del movimiento Juntos Podemos. ¿Qué quiere decir? Que ya no puede uno, de acuerdo al elemento jurídico, ser juzgado 2 veces por la misma causa. ¿En dónde se ha visto? Ni el espacio procesal es observado por la señora Diana Tamaín, el señor Cabrera y este Consejo Nacional Electoral, que tiene una votación de 2 o de 3 contra 2 y que verdaderamente no estamos nosotros construyendo democracia con este tipo de resolución. Doctor, yo quería preguntarle,
con respecto a lo que sucede con Juntos Podemos, es algo que tiene que ver con lo que ocurre con las otras 3 organizaciones políticas y más específico contra una. Es decir, para quizás no ser tan obvios, para no ser tan evidentes, tenían que meter en el mismo saco a otras organizaciones políticas y ahí les incluyeron a ustedes. Obviamente esto tiene que ver más que con un asunto administrativo, con un tema eminentemente político. Yo quisiera una valoración suya con respecto a este escenario. Bueno, no, el tema no pasa por lo técnico o lo jurídico, pasa más bien por lo político. Nosotros tenemos adversarios dentro del gobierno que verdaderamente no han querido que jamás participemos porque somos la 4ª fuerza política que ganó las elecciones con 1 millón de votos en la elección anterior. Y somos la primera fuerza política que se torna emergente. Nosotros no somos empresas electoreras. Díganme ustedes, los hermanos del presidente de la República, con todo respeto, ¿cuándo los vieron recoger firmas? Algunos partidos, inclusive partidos históricos, que con 200 o 300.000 o 250.000 firmas, y por ejemplo la Izquierda Democrática le dieron el partido con 180.000 firmas. ¿Qué tal exactitud para poder tener? Imagínense que en el Consejo Nacional Electoral no existe un software o un elemento que verdaderamente verifique la firma, sino que lo hacen a través de personal contratado que no tiene experticia de caligrafía. Entonces, en el primer elemento nos faltaba 10.000 firmas, pusimos 60.000 y completamos el requisito. Es decir, nosotros pusimos más de 900. Doctor Andino, hay 2 cosas que me llaman la atención de su respuesta y quisiera que sobre eso profundice un poco más. Usted dice, nosotros tenemos enemigos dentro del gobierno que no quieren que nosotros participemos. Por un lado, ¿quiénes son esos enemigos? Y por otro, ¿es el gobierno el que está controlando el Consejo Nacional Electoral? Porque es el CNE el que se supone que tiene que calificar su participación o no. Pero usted está diciendo el gobierno. ¿El gobierno es quien controla la autoridad electoral? Bueno, quien no diga que el gobierno no lo controla, dígame usted, en el reparto de hospitales, ¿quién estuvo? Dígame usted, ¿quién no controla el gobierno bajo el concepto del reparto? El gobierno es la misma jeringa con diferentes bitoques. Al final, el gobierno del correísmo, que es una heredad del gobierno del morenismo, obviamente lo que hizo es fundamentar este hecho, el uno con un gobierno totalitario de una sola persona donde su voz se cumplía a rajatabla. Este gobierno es a través del reparto. Es repartido a la partidocracia, es repartido a los poderes de derecha, y al final del camino están violentando no solamente una decisión individual o personal de participación. ¿Y cuáles son sus enemigos dentro del gobierno? ¿Perdón? ¿Cuáles son sus enemigos, doctor? Usted dijo que tenía unos enemigos dentro del gobierno. ¿Cuáles son ellos? Desde el principio nosotros hemos visto un Gustavo Larrea que está muy cercano al gobierno, y hemos visto una de María Paula Rojo, que verdaderamente prácticamente ha gobernado todo. Es decir, es un presidente que verdaderamente no habla, no escucha y no ve. Y al final, gobernados precisamente por un subalterno que verdaderamente no tiene la legitimidad ni la legalidad. Al presidente de la República un llamado a que esto ya se arregle, se consolide y verdaderamente, a ver, si usted en la historia sabe, de repente se acuerda del antiguo APRE, ¿no es cierto? Ahí en ese gobierno participaron, en el gobierno de Atalamo Carán, 3 individuos que verdaderamente son muy vinculados. Fran Vargas Pasos, Gustavo Larrea y Lenín Moreno. Gustavo Larrea, Lenín Moreno y el difunto Vicuña. Entonces, y al ladito de él estaba Celi. Entonces, hay que recordar la historia para que ustedes puedan observar y decir transparentemente al pueblo ecuatoriano que aquí esto no es que es una cosa sencilla. Entonces, usted sabrá por qué. Entonces, trajeron a Atalamo Carán precisamente para tratar de contener, y luego hay peleas de compadres, y el reparto verdaderamente en esta condición determina precisamente la no participación del único médico que lidera una lista, o somos 2 médicos que lideramos una lista, y que verdaderamente nosotros queremos ir a fiscalizar, queremos cambiar el Código Orgánico de la Salud, queremos saber quién repartió los hospitales, queremos mirar quién se le llevó las fundas de defunción, inclusive
que podemos estar cayendo en algo que hay que considerar que es un crimen de lesa humanidad. Llevamos 35.000 muertos en una pandemia que no ha sido intervenida. Por Dios. Y vemos el hambre que va a provocar precisamente por una intervención de una pandemia y va prácticamente una vigilancia pasiva, epidemiológica pasiva, que prácticamente ha llevado dolor y muerte y enfermedad y discapacidad pulmonar en mucha gente. Doctor Andino, ¿por qué se convirtió usted en enemigo de las personas que usted menciona, del señor Larrea y las demás que acaba de mencionar? ¿Por qué? ¿Qué hizo usted para hacerse enemigo de estas personas? ¿Por qué cree que ellos son enemigos suyos? No son enemigos míos personales. Perdónenme. Ni lo personifico ni hago criterio en ese sentido. Pero sí hay una concepción política en ellos. Ellos están dentro del marco del centro izquierdo. Nosotros somos un movimiento de centro izquierdo. Al final del camino tenemos una percepción y también una confirmación de que han recibido disposiciones. Entonces, ¿por qué la señora Diana Tamaín violenta la ley? De pronto porque está perseguida por el CENI, que es el instrumento que hace verdaderamente la persecución en todos los elementos del Estado. Al final de cuentas, vea usted, ¿qué es lo que se puede decir ahora que la Posta, que es un periodismo de investigación, está hablando del arroz moreno? ¿Por qué no escuchamos al señor Celi no interceder en los temas que verdaderamente son competencia del Consejo Nacional Electoral? Y cuando ya tenemos puesto el calendario electoral, la señora Diana Tamaín y todo el Consejo Nacional Electoral son la única autoridad, Y aquí el señor subrogante, porque es un contralor subrogante, no ganador de concurso, inclusive interpusimos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nos están violando el derecho de participación, pero como hay un discapacitado ahí, que también verdaderamente no tampoco en su discapacidad, no sé pues cuál es la del presidente del Consejo, tampoco nos revisa y nos ayuda y nos dice, ¿sabe qué? Revisemos esto, que un contralor que no tiene la legalidad ni la legitimidad está metiéndose en una función del Estado y siendo un organismo inferior a un organismo superior y mucho más en tiempo electoral. ¿Cuánto afecta esto al desarrollo verdaderamente democrático de un proceso electoral como el que vamos a vivir o esperamos vivir los ecuatorianos en el 2021, doctor? Le pregunto esto ¿por qué? Porque al verse amenazados de participar, en este caso 4 organizaciones políticas, y al empezar a generar el framing de que no debe inscribirse a un binomio presidencial específico, me parece que poco se está abonando al debate democrático y como que quieren tener en la papeleta solamente a sus candidatos de su predilección. ¿Cuánto le beneficia esto al debate y a la democracia en nuestro país? Vea, Alexis, yo creo que usted ha dado en el clavo fundamentalmente lo que nosotros decimos. A ver, primero que habría que tener una reforma absoluta en el Código de la Democracia. Nosotros, los actores políticos y los gestores políticos nos sentimos indefensos, porque ni siquiera hay una fiscalía electoral que pueda determinar o una parte de defensa dentro de ello. Entonces se vuelve el Consejo Nacional Electoral en buena y parte en cualquier circunstancia. Por otro lado, lo que usted ha dicho es cierto. Están tratando de cerrar la condición para tener unas 4 candidaturas que verdaderamente a la gente la pongan a elegir o a elegir. Entonces, definitivamente, no hay una gran apertura. Nosotros hemos cumplido con todo. Imagínense qué es lo que ha sucedido con Juntos Podemos. Una semana somos legales, otra semana ilegales. Una semana legales, otra semana ilegales. Oiga, perdónenme, pero en cualquier cabeza, ni jurídica, y cívica, y ciudadana, se puede determinar ese hecho. O son o no son. Al final del camino, lo único que uno dice en este sentido es que hay muchos movimientos que no cumplieron jamás con el Código de la Democracia. ¿Y por qué el movimiento Juntos Podemos nos quieren meter en ese saco? En el saco de aquellos que consiguieron un movimiento en base a la gestión pública. En este hecho de querernos decir que nosotros somos correctos, para nada, ni morenistas tampoco. Nosotros tenemos una democracia para la convivencia, que es una democracia para la coexistencia y la cohabitación, que queremos descentralizar el Estado,
que queremos hacer verdaderamente un desarrollo formal en el mismo y que nuestra doctor Andino, debate sobre el status quo que vive el Ecuador en el subdesarrollo y en la condición del marasmo político, económico, ético y político que viven todos los ecuatorianos. Doctor Andino, ¿qué esperan ahora del Tribunal Contencioso Electoral? Ustedes, una vez que ya han presentado esta apelación, ¿qué esperan que les diga el Tribunal Contencioso Electoral? Vea que juzguen en derecho. Yo hablé con la señora Diana Tamaín y al hablar con ella no lo he hecho para incidir sobre sus decisiones. Yo lo único que le había manifestado y me han asegurado que iban a sancionar en derecho. Eso no es en derecho. Perdónenme, al final del camino, si ya uno está juzgado por esa causa que pidió CELI, el 2 de enero del 2020, tanto con el Consejo Nacional Electoral y como nuestro último juez, que es el contencioso electoral, y volvieron a dar una resolución el 12 de agosto, diciéndole al Consejo Nacional Electoral que tiene 30 días, y al final el 30 días se cumplió el sábado 12 a las 17 horas, y recién después de 4 o 5 días lanzan otra resolución a fustigar una organización. Nosotros no queremos estar en ese mismo saco. Nosotros defenderemos nuestra postura con lo que hemos defendido, la legitimidad, la legalidad y la transparencia. Y por eso estamos dando cara al periodismo serio que verdaderamente quiera recoger la información de Juntos Podemos. Doctor, ustedes estaban auspiciando la candidatura de Paul Carrasco. En el caso de que finalmente no llegue a buen puerto esa intención de candidatizarlo, ¿ustedes están conversando con alguna otra fuerza política? Hace un momento decía, nosotros somos una organización de orientación de centroizquierda. ¿Ustedes están conversando con alguna otra candidatura o alguna otra organización política para generar alianzas? Mire, el movimiento ha conversado con todo el mundo, con todos. Definitivamente nunca el maniqueísmo, el mesianismo y la falta de palabra es lo que hay que derrotar en la clase política, que se ha vuelto espuria y que se ha vuelto comerciante de la política. Nosotros hemos conversado con todo el mundo. Lo que no podemos definir o hipotecar es nuestra posición y nuestro derecho de participar. ¿Qué es lo que quieren las organizaciones? Ah, no, es que mis candidatos son esto. No están trabajando sobre programas. Nuestra condición es hacer un acuerdo programático. Este no es un momento para que el Ecuador decida sobre ideología. La gente no come ni de izquierda ni de derecha. La gente come comida y la gente quiere soluciones. Este no es un momento que nosotros debamos tener la extrema ideología para el maniqueísmo de izquierda. Yo soy un hombre de izquierda profunda, pero lastimosamente no comparto con los hermanos de izquierda su gran maniqueísmo. Yo soy bueno por hermano. Al final, este es un momento en el que debemos nosotros analizar quién está planteando ir en contra de todo este modelo económico, de la banca chunquera, por ejemplo, de las condiciones en las que los territorios no se desarrollan, en la parte de lo que primero queremos hacer corredores productivos. Queremos nosotros inclusive darle mayor autonomía a los gobiernos autónomos de Estado para buscar el desarrollo, producción, invertir en la agricultura. Todos aquellos que hagan una propuesta muy seria, que bajen la tasa de interés, que generen un flujo de capital, que no dañen la naturaleza y que verdaderamente generen producción, estaremos nosotros en ello y planteando en un futuro, porque nosotros estamos peleando todavía por seguir en estas candidaturas. Y no lo haremos, lo vamos a inscribir. Guayas dará el ejemplo. El miércoles vamos a inscribir todos los candidatos de la provincia de Guayas. Y en algunas provincias en esta semana, porque esa es la otra cosa. Nos eliminan del registro electoral, pero nos permiten inscribirlo. Entonces, tamaña condición a la que verdaderamente nosotros estamos sujetos a un devaneo y a un vaivén de decisiones de un Consejo Nacional Electoral que está inventando verdaderamente el código de la democracia. Doctor Andino, usted mencionó algunos puntos de una especie de acuerdo programático al que estarían dispuestos a llegar. De los candidatos o precandidatos que se han dado a conocer hasta el momento, ¿alguno de ellos se acerca a esos puntos programáticos que ustedes apoyarían? Varios, y no voy a adelantarme porque mi criterio de expresión
podría determinar una violación al interior de mi organización. Somos orgánicos y el Secretariado Nacional de Seguridad, ¿con quién iremos? Por ahora nosotros estamos analizando verdaderamente quién podría hacer un acuerdo programático si es que no pudiéramos participar. Pero al final la razón y el pueblo ecuatoriano y obviamente la comunicación seria hará que verdaderamente brille la luz y la legalidad en este país que tanto necesita un baño de verdad y ir a curar el sitio más infectado que se encuentra. Mire, una asamblea del 2% de credibilidad y confianza, un presidente del 3%, un Consejo Nacional Electoral del 13% de confianza y credibilidad. La institucionalidad en el Ecuador está rota. Entonces, ¿dónde nosotros queremos ir? Verdaderamente a ese lugar donde apesta. Entonces dice, ¿por qué te quieres meter en eso? Porque si no nos metemos nosotros, ¿quién? Seguiremos viendo la misma gente y la misma condición que verdaderamente una institucionalidad rota necesita de cura, está séptica, está podrida, necesita antibióticos y necesita una intervención real. Y todos los ecuatorianos debemos empujar a eso, a cambiar el status quo del Ecuador y esta verdaderamente condición donde se pagaron a los tenedores de deuda, no externa, interna, en plena pandemia, cuando los guayaquileños y los guayacenses se morían. Y ahora los hermanos de la sierra se están enfermando y muriendo. Entonces significa que algo está mal en el Ecuador y le daremos frente a ello y vamos nosotros, conjuntos podemos, porque juntos lo haremos bajo el concepto de la alianza única que tiene la gente. Con la gente es nuestra alianza, con las personas es nuestra alianza, con las organizaciones sociales es nuestra alianza, no con la partidocracia tradicional. Muchísimas gracias, doctor Francisco Andino. Punto Noticias, apasionados por las noticias.